Bien, continuamos aquí en Dentero Crédito y tal como le prometí, vamos a ver la conferencia pronunciada ante la reunión del Parlacén aquí en la República Dominicana del doctor Leonel Fernández, donde analiza la economía mundial, la política económica del presidente norteamericano Donald Trump. Recibimos con un caluroso aplauso al doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, quien agota el tema los partidos políticos como interlocutores de la sociedad. Doctor. Señor presidente del Parlamento Centroamericano y directo amigo don Tony Raful, ilustres integrantes de la mesa de honor, señores parlamentarios, dirigentes políticos, distinguidas personalidades, señoras y señores, amigos todos. Permítanme en primer término expresar mis felicitaciones más sinceras al presidente del Parlacén, así como a todos ustedes, porque a través de la prensa he visto el gran éxito que ha sido este foro para discutir los problemas relacionados con el rol de los partidos políticos en el siglo XXI. Me parece que es particularmente relevante hacer una reflexión acerca del rol de los partidos políticos, porque conforme a como hemos visto en el último informe de Latino Barómetro, correspondiente al año 2017, cuando se hace un examen acerca de la percepción que los ciudadanos tienen en relación a las instituciones de los gobiernos democráticos de la región, resulta que los partidos políticos figuran en el último lugar. La Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, es la que genera mayor nivel de confianza, con cerca de un 65%. Extrañamente, sobre todo cuando se compara con lo que acontecía en los años 70, las Fuerzas Armadas ocupan un segundo lugar. La policía aparece hasta en un tercer lugar, cercano a un 30%, y ya luego los parlamentos, el Poder Judicial van disminuyendo hasta que finalmente tenemos a los partidos políticos al final de la cola con un 15% de confiabilidad por parte de los ciudadanos. Entonces, si efectivamente hay como una especie de crisis de confianza de los partidos políticos, esto obliga a pensar cuál es la razón que genera esa crisis de confianza que tienen los ciudadanos con respecto a los partidos. Por supuesto, sabemos que el sistema de representación de partidos es muy diverso. En algunos lugares, históricamente, ha habido un partido hegemónico. Fue el caso, por ejemplo, de México. Durante 7 décadas, el PRI fue el partido dominante. En otros lugares tenemos un sistema bipartidista, o ha habido históricamente un sistema bipartidista, como fue el caso de Colombia, históricamente con el Partido Liberal y el Partido Conservador. O ha habido también sistemas multipartidistas, donde intervienen más de 2 partidos en las confrontaciones de carácter electoral y en las participaciones en lo que tiene que ver con definir posiciones en relación a la opinión pública. Ahora, el por qué en algún momento los partidos pueden gozar de un gran nivel de identificación y en otros, sin embargo, con un bajo nivel de confianza, yo creo que hay que establecer alguna especie de vínculo entre los ciclos políticos con los ciclos económicos. En América Latina, en la historia de América Latina, contamos con partidos políticos desde el proceso de ruptura con el orden colonial europeo. Desde el momento en que adquirimos nuestra independencia, se formaron partidos políticos. Partidos políticos en el sentido formal del término, porque obviamente no todos los ciudadanos podían participar de la actividad política. Había un régimen censitario donde solamente podían votar aquellos que eran dueños de propiedades. Las mujeres estaban excluidas. Hubo esclavitud en Brasil hasta prácticamente la penúltima década del siglo XIX y esos tampoco podían ejercer el derecho al sufragio. Yo diría que esa primera etapa post-independencia, que se caracteriza por ser un modelo del Estado oligárquico, con un sistema económico caracterizado por ser de primario exportador,
sobre todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con productos agrícolas, productos ganaderos o productos mineros. Se formó un grupo económico fuerte, ¿verdad? Una oligarquía terrateniente. Todo el poder estaba en la tierra y entonces políticamente era el poder militar reflejado a través de caudillos. Y muy excepcionalmente en algunos países de la región se producía la alternancia en el poder por vía electoral. De manera que el siglo XIX, ¿verdad?, es un siglo donde se trata de conformar el Estado-Nación en un modelo de predominio de la oligarquía terrateniente, económicamente un modelo primario exportador que vamos a encontrar en otros momentos de la historia latinoamericana y ejerciendo una influencia de tipo político. Por consiguiente, diría, a finales del siglo XIX, con los procesos migratorios europeos hacia la región, fundamentalmente hacia el cono sur, empezamos a encontrar ideas liberales en el sentido de la creación del Estado burgués, como lo hubiéramos conocido, ¿verdad?, en la antigua conceptualización marxista. Entrando el siglo XX, el Estado oligárquico va a ceder a la conformación del Estado populista. Ahora, ¿cómo es que pasamos de un modelo de Estado oligárquico con partidos políticos restringidos, debido a que no hay una participación de toda la ciudadanía, hay restricciones a la participación, a un modelo populista, digamos, en las primeras 2 décadas del siglo XX y que se va a extender de alguna manera hasta los años 60, 70 del siglo XX? Lo primero es la transformación económico-social que las sociedades van experimentando. En las primeras décadas del siglo XX hay una transición de sociedades tradicionales de tipo rural hacia sociedades urbanas con un proceso de industrialización. Esto va a generar el surgimiento de nuevas capas sociales, sobre todo un sector empresarial industrial emergente, capas medias profesionales, abogados, médicos, ingenieros, que empiezan a participar por vez primera en la actividad política. De igual manera, los sindicatos y, por tanto, obreros que también empiezan a participar, y se genera una especie de alianza política entre estos sectores, sector industrial emergente, capas medias profesionales, trabajadores sindicalizados, y esta alianza política genera un desplazamiento de la oligarquía terrateniente tradicional hacia los regímenes populistas democráticos, los electos, porque también sabemos que hay un modelo populista de corte autoritario. Influye mucho el impacto de la Revolución Mexicana, por supuesto, y el surgimiento del Partido Nacional de la Revolución, que se convierte después, en los años 40, como el Partido Revolucionario Institucional. Ahora bien, ¿cómo se va a diferenciar este modelo populista del modelo oligárquico postindependencia? En primer término, en el hecho de que se va a tratar de crear una clase empresarial fuerte a través de un modelo económico que es el de industrialización vía sustitución de importaciones. En segundo lugar, se trata de desarrollar políticas que tengan carácter incluyente. Como el proceso de urbanización latinoamericano no se había acompañado, como el estilo europeo, de un proceso de industrialización, sino que hubo una migración desde el interior hacia las ciudades, muchos no lograron insertarse en el mercado laboral y pasaron a formar una masa marginal. Ese grupo de marginados son los excluidos, los descamisados de Evita Perón. Y el movimiento populista, los partidos populistas van a cooptar a estos sectores que se constituyen en una mayoría, porque hay ese proceso de construcción de mayorías en las ciudades con respecto a las poblaciones rurales que habían sido predominantes en el siglo pasado, y los partidos populistas van consiguiendo un apoyo político y electoral de esas masas urbanas marginales. El líder populista fundamental es un líder carismático, es generalmente un gran orador que conecta emocionalmente con las masas, se plantea políticas redistributivas que antes no estaban en la agenda de los partidos políticos, ¿verdad? Y hay una incorporación de las masas al ejercicio del poder político. Entre los partidos políticos que más se destacan en este aspecto estaría, por supuesto, además del PRI mexicano, estaríamos hablando del APRA en el Perú, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, cuyo líder fue Víctor Raúl Haya de la Torre,
uno de los líderes políticos más destacados del siglo pasado, que no llegó a ser presidente porque siempre se le impidió, estuvo en el exilio muchos años, pero cuyo partido, el APRA, le sobrevivió, hasta el punto que Alan García, por el APRA, llegó a la presidencia en 2 ocasiones. Y el APRA en el Perú ha sido una organización, un partido político sumamente influyente. Bueno, entre el movimiento populista, los venezolanos, por ejemplo, formaron Acción Democrática después de la caída del gobierno de Juan Vicente Gómez. Y Acción Democrática ha sido uno de los partidos también más decisivos e influyentes en Venezuela desde los años 40 hasta la culminación del pasado siglo, hasta los años 90. Sigue siendo una organización política vigente, pero no tiene todavía el dinamismo y la vitalidad que tuvo en aquellos años. Además de Rómulo Betancourt, ¿verdad?, que eso es su figura fundamental. Bueno, tuvimos a Carlos Andrés Pérez, a Raúl Leoni, como figuras de esa organización política. En Bolivia, en el año 1952, la revolución del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, que llevó a Hernán Siles Suazo y a Víctor Paz Estenssoro durante varios años al poder. Bueno, en Ecuador está la figura de Velasco Ibarra, ¿verdad?, 5 veces presidente, que incluso a veces hasta quería prescindir del partido diciendo que para ser presidente solo necesitaba un balcón, ¿no? Con lo cual quería decir que tenía un gran poder persuasivo con las masas y podía por esa vía llegar al poder. De manera que tenemos varios partidos populistas a partir de la tercera, cuarta década del siglo pasado que representan un cambio radical, trascendental con todas las formas de hacer política previas. En el caso de Argentina, con Juan Domingo Perón, que viene del mundo militar, sin embargo, logra perpetuarse en la memoria de los argentinos porque, en efecto, establece políticas sociales hacia sectores tradicionalmente excluidos. Perón es el que promueve el Código Laboral en Argentina. Perón es que crea el Seguro Social. Perón es que establece la negociación, el pacto colectivo de trabajo. Los sindicatos ya pueden negociar directamente con las empresas y no el contrato individual. Y todo esto da a los trabajadores y a los grupos marginados un nivel de seguridad que no habían tenido antes en la historia de sus respectivos países. Vienen entonces también las políticas redistributivas, ¿no? Evita Perón tiene una conexión con la gente, distribuye cosas, se preocupa por los de abajo, programas de vacunación masiva, etc. Entonces, hoy día, cuando se habla de populismo, se tiene como una especie de connotación peyorativa. Hablar de populismo es hablar como de algo que en la historia ha sido negativo, y la verdad es que el populismo clásico latinoamericano no fue así. El populismo clásico latinoamericano, ¿verdad?, de Getúlio Vargas en Brasil, de Perón en Argentina, del MNR en Bolivia, al revés, significó en su tiempo histórico un gran movimiento de avanzada que implicó la inclusión de los que tradicionalmente no tenían voz, eran excluidos, eran marginados de la política, de la economía y de la sociedad. Entonces, el populismo latinoamericano se va a extender aproximadamente hacia los años 70 y de ahí en adelante experimenta un declive. ¿Por qué? El declive viene fundamentalmente porque después de la Segunda Guerra Mundial, 1945 hasta los años 70, el populismo pudo mantenerse sobre la base de una economía regional y mundial expansiva. Son los llamados 30 gloriosos, del 45 hasta el 75. Una economía en crecimiento permanente durante 3 décadas. Y al poder disponer de un crecimiento económico, los gobiernos populistas de la región disponían de recursos para poder invertir en políticas de carácter social. Y en esa medida, pues, mantenían el apoyo de los sectores que lo seguían a través de los partidos populistas de la época. Pero a partir del año 1973, con la cuadruplicación de los precios del petróleo, se entró en una nueva etapa económica, donde ya las políticas desarrollistas estadocéntricas, es decir, el Estado es el pilar fundamental para la inversión pública, para el crecimiento y para el desarrollo, empezaron a declinar por los déficits fiscales que se presentaban, por la situación de desestabilización macroeconómica. Entonces, esa situación de falta de crecimiento y de declive
de vitalidad en el funcionamiento de la economía, no solo en América Latina, esto fue de carácter mundial en el mundo capitalista, pues empezó a debilitar el movimiento, y es así como se va a producir un fenómeno sumamente extraño solamente en América Latina, y es que como en los años 60, a partir de los 60 ya empiezan los golpes de Estado, ¿verdad?, que ponían fin a los experimentos democráticos. Aquí en República Dominicana fue con Juan Bosch, el PRD, pero en Brasil fue el derrocamiento del gobierno de João Goulart en el 64, derrocamiento de Villeda Morales en Honduras, ¿verdad?, pero fue también este golpe de Estado digamos, en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Bueno, entonces va a coincidir ese declive populista con golpes de Estado. Y es entonces cuando, a finales de los 70, empezando por aquí en República Dominicana en 1978, se inicia lo que los politólogos hoy día denominan como la transición democrática, la tercera ola de la transición democrática. Y digo, empieza aquí en República Dominicana porque hubo elecciones en nuestro país y se produjo una alternancia en el poder del gobierno del presidente Joaquín Balaguer hacia el PRD, cuyo candidato entonces era don Antonio Guzmán. Y ese hecho en República Dominicana, que tiene una serie de factores internos y externos, entre los factores externos, para mí el más importante, que nunca recibe suficiente reconocimiento, es la política de derechos humanos del presidente Jimmy Carter. Yo creo que la presencia de Carter en el poder a partir de 1976 en los Estados Unidos le imprimió a la política exterior norteamericana un ingrediente de carácter ético que no estaba antes. Es la presión de Carter con derechos humanos, combinado con la apertura de la Internacional Socialista, que hasta entonces había sido una organización básicamente de partidos socialdemócratas europeos, que se vincula con los partidos populistas tradicionales de América Latina, se incorporan a la Internacional Socialista, pasan a ser socialdemócratas, y hay entonces un proceso de transición en toda América Latina. Después sigue Ecuador y después se extiende hacia todo el continente. Pero ¿dónde está la paradoja del proceso de transición democrática latinoamericana? Está en el hecho de que normalmente hay transiciones democráticas precedidas de crecimiento y desarrollo económico y social. Uno lo ve en el modelo asiático. Si un país como, por ejemplo, Corea del Sur, que era un país autoritario, ¿cómo hace la transición a la democracia? Porque le precedió un periodo de bonanza económica y de mejoría social. Entonces la gente presiona para que eso también tenga libertad política. Entonces Corea del Sur, debido a esa situación, a ese fenómeno, realiza un proceso de transición democrática. Lo pueden ver también en el caso de Taiwán. Era un país autoritario y, sin embargo, el crecimiento económico y bienestar social crea la presión para la transición a un modelo democrático. Pero en América Latina no fue así. En América Latina fue al revés. Los gobiernos militares habían caído en el descrédito total, y eso se combinó con la crisis económica que venía desde la cuadruplicación de los precios del petróleo, la década de los 70. Esa combinación de incapacidad para gerenciar la crisis económica, el descontento social, más el desprestigio por violación a los derechos humanos, es lo que entonces genera las condiciones materiales para la transición democrática en América Latina. Y caemos en los años 80. Y en los años 80, ¿qué ocurre? En los años 80, la transición democrática se da en el marco de lo que se conoce como la década perdida. Económicamente fue la década perdida, la década del servicio de la deuda externa, ¿no?, por los países de la región, de situación de hiperinflación. En algunos países llegó por encima del 1000% la inflación en aquellos años. Entonces, es un fenómeno extraño tener un fenómeno de transición democrática con una situación económica y social en crisis como la que estaba aconteciendo en América Latina. El modelo populista, que insisto, descansaba en políticas desarrollistas, el Estado era el pilar fundamental, el motor fundamental del desarrollo, el que generaba las inversiones, era un nacionalismo económico, se expropiaban empresas extranjeras, ¿verdad? Había la forma de que el Estado tenía el control y, lo que había dicho antes, una política de industrialización, de sustitución de importaciones, que significaba en la práctica establecer altos aranceles para la importación de bienes y servicios provenientes del exterior que podían competir con la reciente industria nacional. Bueno, ¿qué pasa a partir de los 80? A
partir de los 80, como consecuencia, Jacob, ¿cómo está usted? Bienvenida. A partir de los 80, influido por lo que se ha llamado la revolución conservadora, que tiene sus raíces en el Reino Unido con Margaret Thatcher, en los Estados Unidos con Reagan, con Ronald Reagan, ¿verdad? Ese modelo que nosotros en América Latina bautizamos como neoliberalismo, el consenso de Washington, modifica el esquema anterior. Y el nuevo esquema ahora es liberalización y apertura de mercados, lo que significa es privatización con la finalidad de hacer uso de los recursos generados por la privatización para el saldo de la deuda externa. Es, de alguna manera, reducción de déficit, estabilización macroeconómica, un conjunto de políticas, el consenso de Washington, ¿verdad?, donde ahora lo que prima no es el Estado, sino el mercado. Entonces hemos pasado a un esquema donde el populismo era fundamentalmente el Estado, el modelo neoliberal nos va a representar el mercado, en la ortodoxia del mercado como política que va a definir el desarrollo económico y social. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en esa década de los 80 y principios de los 90 van a llegar al poder una serie de figuras o partidos políticos que se redefinen a sí mismos como neopopulistas en el sentido retórico, pero en la práctica neoliberales. El caso, yo diría, más interesante es el de Carlos Menem en Argentina, que viene de una fracción del Partido Justicialista, ¿verdad?, del grupo peronista, que en la campaña electoral presenta una retórica de carácter populista, pero que una vez en el gobierno realiza un proyecto de carácter neoliberal. Es decir, hay privatizaciones de empresas públicas, hay apertura de mercados, importaciones se incrementan, devaluación de moneda, corrección de déficits fiscales, en fin, todo lo que conocemos como el consenso de Washington. Pero es también de alguna manera, y aquí los colegas mexicanos, digamos, podrán decirme si voy en la línea correcta, Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Carlos Salinas también, dentro del PRI, que era un partido históricamente populista. O sea, Lázaro Cárdenas es una de las grandes figuras populistas de América Latina, evidenciado por la nacionalización del petróleo. Ahí está su grandeza. Sin embargo, el modelo mexicano del PRI en los años 90, finalizando la década de los 80 y principios de los 90, es un modelo de carácter neoliberal. Por tanto, el populismo clásico latinoamericano, fruto de la crisis experimentada de carácter global y que se refleja aquí en los 70, nos conduce entonces al modelo neoliberal. ¿Y qué pasa con el neoliberalismo? Para ser justos, para ser balanceados, el neoliberalismo contribuyó a hacer los correctivos de lo que podríamos llamar la macroeconomía del populismo. El problema de la inflación, del déficit fiscal, de los desequilibrios macroeconómicos, el modelo neoliberal los corrige. Pero hay una grave falta en el modelo neoliberal que es la causa de su crisis ulterior. Y la grave falta es que concibió el problema de las sociedades solamente en función de la racionalidad económica. Es decir, vamos a arreglar las cuentas públicas, pero no comprendió el problema de carácter social y la viabilidad política de las propuestas que hacía. Por consiguiente, el modelo neoliberal va a entrar en crisis. Y la primera crisis real que se ve en el modelo neoliberal es Carlos Andrés Pérez en Venezuela. 1989, está iniciando su segundo periodo de gobierno. Estamos hablando de un partido populista tradicional, Acción Democrática, que llega al poder con Carlos Andrés Pérez por segunda vez, negocia un acuerdo de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional, lo aplica al pie de la letra sin ningún tipo de compensación social y lo que va a ocurrir es el Caracazo. Y por consiguiente es una sublevación popular lo que hay en Caracas, ¿verdad?, donde la gente rechaza lo que ha sido la aplicación de estas políticas de ajuste de corte neoliberal por parte del Fondo Monetario Internacional. A partir de ahí, yo pienso que en el fondo se aprende la lección, no siempre bien aplicada, como vimos en Haití hace poco, de que toda política orientada hacia la racionalidad económica exige compensación social y viabilidad política. Pero en el caso de Venezuela, que me refiero ahora, digamos, fue el inicio de la crisis del pacto de punto fijo de 1959 a la llegada de Hugo Chávez en el año de 1998, lo que marca el fin de
de la era del pacto de punto fijo, ¿verdad?, que todos veíamos como un modelo referencial, elecciones cada 5 años, en forma regular los partidos se alternan, ahora está Acción Democrática, luego viene COPEI, eso inicia su declive con el Caracazo de 1989 y su extinción definitiva con la llegada de Hugo Chávez al poder en el 1998. Los años 90 no permitieron consolidar a los partidos políticos que asumían la agenda neoliberal en los años 90 por la crisis recurrente del sistema financiero global. Tenemos entonces la crisis del peso en México, la crisis tequila, tenemos la crisis del rublo en Rusia, la crisis asiática de 1997, la crisis de los dot-coms en Estados Unidos. Ahí, digamos, se marca, es la antesala de la gran crisis financiera del año 2008. Ya venía una crisis estructural. Pero va a ocurrir algo interesante, y es que después de Chávez, entrando ya la primera década del siglo XXI, diría el primer lustro, fruto de la prolongación del impacto de las crisis financieras a que he hecho referencia, van a empezar a llegar al poder partidos políticos del movimiento progresista. Es Rafael Correa en el 2005, previamente Lula en el 2000-2003, es de nuevo el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tuvo una década como proyecto revolucionario, sale por 10 años, retorna al poder por vía electoral. Es la incorporación de movimientos guerrilleros, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que se propuso la toma del poder por la vía revolucionaria, llega al poder, sin embargo, por vía electoral. Entonces, estos grupos, estos movimientos, van a llegar al poder a partir del primer lustro del siglo XXI, años 2003, 2004 en adelante, y va a haber un periodo entre el 2003 y el 2013, estos 10 años, considerados como la década de oro de América Latina. ¿Y qué va a pasar ahí? Que efectivamente Hugo Chávez en Venezuela, cada vez que se presenta a un proceso electoral, gana abrumadoramente por encima de 50. No, cada vez que Rafael Correa se presenta, va a ganar siempre abrumadoramente en primera vuelta. Cada vez que Evo Morales se presenta en Bolivia, pues tiene 3 periodos ganando siempre por encima de primera vuelta. ¿Por qué razón se daban estos triunfos electorales tan abrumadores? Por una sencilla razón, o básicamente por una razón fundamental, no única, pero el ciclo económico vinculado al ciclo político a que hemos hecho referencia. Y es que desde el 2003 al 2013, América Latina se inserta en el boom de los commodities a nivel internacional. Es también el hecho de que China se ha consolidado como la segunda potencia económica mundial, y los países, sobre todo del cono sur, los países sudamericanos, empiezan a orientar sus exportaciones hacia el mercado chino, que está creciendo a una tasa promedio anual de un 12%, algo verdaderamente impresionante. Ese incremento de la demanda china hacia los productos básicos hace que el precio de esto se dispare, y por consiguiente usted va a tener que el petróleo, que costaba $11 el barril en el año 2000, llegó a cotizarse en $148 el barril en el año 2008. Eso es algo sin precedentes en la historia. Es el gas natural que va a incrementar de precio, es el cobre, ¿verdad?, es la soya, es el estaño, es el plomo, es el trigo. Todo va a subir como consecuencia del incremento de la demanda china. Y mientras estos precios están abundantes, los gobiernos progresistas de izquierda democrática que han llegado al poder utilizan esos recursos en proyectos sociales. Es construcción de viviendas, tiene que ver con las brigadas populares que se crean, barrio adentro le llamaban en Venezuela, ¿verdad? Programas de salud, de seguridad social, de mejoría de la educación, de alimentación, etcétera, y una expansión de la clase media como nunca antes. A partir del 2008, sin embargo, se produce la gran crisis financiera global, que es una recesión global, se convierte en recesión global la más profunda, la más severa dentro del sistema capitalista mundial desde la Gran Depresión de los años 30, y frente a esa recesión global hay 2 respuestas distintas, la respuesta europea y la respuesta norteamericana. La respuesta norteamericana de Barack Obama fue la de que en medio de una recesión el gobierno tiene que intervenir políticas neo-keynesianas con la finalidad de garantizar crecimiento. ¿Cómo lo hizo? A través de endeudamiento.
a través de una política monetaria expansiva. La Reserva Federal Norteamericana le autorizó la emisión de 85.000 millones de dólares cada mes. Y sobre esa base, Obama mantuvo que la economía norteamericana, creciendo moderadamente a un 2%, pero, digamos, mantuvo un nivel de estabilización. ¿Qué pasó en Europa? Al revés. El Banco Central Europeo, en lugar de seguir la receta norteamericana, lo que hizo fue un recorte al gasto público. Y como consecuencia de aplicar políticas de austeridad en un marco de recesión, generó el descontento social. Y el descontento social fue la contestación callejera. Y de la contestación callejera, la emergencia de nuevos grupos políticos, Podemos y Ciudadanos en España, Syriza, por ejemplo, en Grecia, que no estaban en el escenario político. Bueno, esa falta de coherencia en el mundo capitalista desarrollado para aplicar una política coordinada a la gran recesión global, también condujo que una recesión en Europa, agravada por la política de austeridad, las exportaciones chinas hacia Europa disminuían y hubo una desaceleración del crecimiento económico chino. De un 12% se redujo a un 6%. Al reducirse a un 6%, ¿qué pasó con nosotros en la región? CEPAL ha dicho, en la década de los 10 años, la tasa promedio de crecimiento en la década fue 5,5%, algo sin precedentes en la historia de la región. Pero con motivo de la desaceleración de la economía china y la caída de los precios de los commodities por vía de consecuencia, caímos a 0,5%. Y países como Brasil, que tenían un liderazgo mundial, caen entonces en una contracción severa de -5%, -6%, Venezuela en principio -8%, Ecuador se estanca en un 0%, y este fenómeno económico, este ciclo económico a la baja, va a tener consecuencias en los partidos políticos progresistas del momento. ¿Qué va a ocurrir? Se genera el descontento social, empiezan las protestas. Y es sintomático que las protestas en Brasil empiezan 2013-2014, las protestas en Venezuela empiezan 2013-2014. ¿Por qué razón? El impacto hoy día, en ese momento, de la disminución del crecimiento que genera falta de inversión pública, descontento social, el descontento se traduce en protestas callejeras, el desgaste del gobierno y, por tanto, el no poder retener el poder por vía electoral. O, en algunos casos, como Ecuador, donde la caída no fue tan significativa, pero hay que ir a segunda vuelta para poder ganar las elecciones. Se pierde el poder en Argentina con la Kirchner, ya cuando Dilma Rousseff sale del gobierno por el mecanismo parlamentario que se utilizó, pero tenía solo 7% de aprobación. Solo un 7% de aprobación, ¿verdad? En Venezuela, bueno, ha habido, digamos, una maniobra política espectacular para mantenerse en el poder, pero en condiciones realmente precarias, porque una hiperinflación con contracción económica es algo realmente complicado para poder sobrevivir políticamente en esas circunstancias. Entonces, lo que tenemos es que, como consecuencia del impacto de la crisis financiera global convertida en recesión global, los partidos progresistas de izquierda en América Latina han sido desalojados del poder o han sido disminuidos y ha vuelto la centro-derecha en algunos de los países de la región, que en algunos casos se planteaban modificar la política económica de los partidos que habían reemplazado y había mucha ilusión con respecto a lo que se lograría. Pero hemos visto en los últimos tiempos, caso Argentina es un caso muy notable. El presidente Macri llega al poder enmendando la política económica de Cristina Kirchner y hoy día lo que se encuentra es con grandes protestas callejeras y al mismo tiempo una renegociación con el Fondo Monetario Internacional que disminuye o reduce los niveles de vida en Argentina. Por lo tanto, en el ámbito de América Latina, el retorno al poder de la centro-derecha no significa que la situación vaya a mejorar, sino es en base a la posibilidad de que haya una recuperación de la economía mundial. Y en lo que tiene que ver con la economía mundial, yo creo que el centro de poder siguen siendo los Estados Unidos en este aspecto y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es para preocuparse con miras a futuro. Porque la política del presidente Donald Trump es una política de retorno al nacionalismo económico, que las empresas norteamericanas, en lugar de participar
¿verdad?, en la fragmentación del proceso de producción industrial vuelvan a Estados Unidos. Ya sé que están llegando a un acuerdo con México dentro del NAFTA, pero lo que implica es una ruptura con el carácter estructural del fenómeno de globalización, que ya no exista la producción offshore, sino que retorne a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo es una política de reducción de impuestos, supuestamente para estimular la inversión. Eso generaría crecimiento, el desparrame en favor de los de abajo. Eso se intentó en la época de Ronald Reagan. Y lo que pasó fue que el estado de California entró en quiebra, el estado de la Florida entró en quiebras, y hoy se sabe que no es verdad que un recorte de impuestos estimula la inversión, el crecimiento y el bienestar social. Está demostrado históricamente que no es así. Cuando usted, en el caso de Ronald Reagan y ahora de Donald Trump, disminuye impuestos, incrementa el gasto militar y vuelve a una política de desregulación financiera, yo le digo, nada más póngale la fecha, pero la crisis vuelve. Es una burbuja en la que se está viviendo en estos momentos de creer que la economía está estable, que hay prácticamente pleno empleo. Es una burbuja. Después de la crisis financiera del 2008, que se establecieron mecanismos de regulación financiera, desregular eso, hoy día el sector financiero es el sector hegemónico de la economía mundial. Los activos financieros en el ámbito mundial equivalen a 700 trillones de dólares. El Producto Bruto Mundial es 70. Los activos financieros son 10 veces el Producto Bruto del planeta. Si hay de nuevo otra crisis, los gobiernos no tienen con qué rescatar a los bancos y los bancos, por consiguiente, no podrán invertir en el sector productivo para superar las crisis. Por tanto, lo que se está incubando en el momento actual es una situación de una gran complejidad y de una futura crisis que los partidos políticos deben reflexionar, los líderes políticos debemos saber que hay amenazas muy serias, que hay desafíos en los próximos años y que tenemos entonces como respuesta a todo eso, nosotros en América Latina, una mayor integración, una mayor vinculación y buscar soluciones latinoamericanas para los pueblos de América Latina. Muchas gracias. Bien, ha sido todo por el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente con todos ustedes en una entrega más de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.